y más psicóloga clínica, y para mí lo que eres sobre todo es una persona muy abierta de mente, muy Ujú. curiosa y que siempre estás como aprendiendo, en continuo aprendizaje, a la vanguardia, ¿no? Tú me has abierto muchísimo a estudiar, luego me hicisteis conocer a EDP, me fui a Londres a estudiarlo, yo te tengo como una mentora, ¿no? Y es una de las cosas que me encanta de ti y que contigo me siento totalmente cómoda para hablar de cualquier cosa. Me encanta tu manera de acogerme. Pero para la Mm. audiencia que está aquí, pues también quiero decir, ¿no? Pues que una de las cosas muy importantes para mí también de ti, aparte de tu trabajo personal, es que yo creo que estás formada en todo lo que uno se puede formar en cuanto a psicoterapia. Sí, bueno, que más que nada ha sido una búsqueda personal también para sanarme a mí misma, ¿no? Yo creo que también lo que me ha ayudado es el buscar respuestas a mi propio proceso, ¿no? He hecho terapia desde hace muchos años. Siempre he tenido como muchas dificultades en mi vida, en las relaciones, en los vínculos, por carencias de mi historia, ¿no? De vida. Y entonces he necesitado hacer ese proceso yo misma, ¿no? Y creo que estudié psicología con esta ilusión de que estudiando psicología hace ya pues 35 años, no sé cuánto, más de eso, con la ilusión de que estudiando una carrera pues sabría cómo resolver mis problemas, ¿no? Y me di cuenta que evidentemente pues nada que ver, ¿no? Y fue muy pronto después de acabar la carrera de psicología que vi mis dificultades, mis miedos, mis carencias y ya empecé a hacer psicoterapia. Y me ayudó que había unos compañeros míos que venían de las terapias humanistas y que ellos también estaban haciendo terapia, ¿no? Porque yo pensaba que si tú eras psicóloga, tú no tenías que hacer terapia, tú eras la que tenías que hacer terapia a los demás, pero tú, si eras ya psicóloga, ¿cómo es que vas a hacer terapia? Tenía todos estos presupuestos, ¿no? Con la idea de que nosotros ya con este conocimiento, con este saber, ya podemos ayudar a los demás, ¿no? Y bueno, pues nada que ver con eso. Entonces empecé ya a hacer trabajo personal desde terapias humanistas muy pronto, ¿no? Al haber terminado la carrera. Y he ido también buscando, ¿no? Diferentes maneras. Me he formado en diferentes modelos. Entonces, hasta que llegué a IFS ha sido un camino largo, ¿no? Porque, aunque ya estaba muy cerca, ¿no? También las terapias humanistas, la terapia constructivista, estaban un poco cerca, ¿no? Del trabajo con las partes y la idea del self, ¿no? Que luego lo explicaremos un poquito más. Pero ya había un anhelo de llegar a casa, ¿no? De llegar a mi centro, de llegar a mí y de encontrarme conmigo misma, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pensamos que la respuesta está fuera, ¿no? Que te tienen que decir o que tienes que resignificar la experiencia o tienes que cambiar tu mirada o tienes que sacar esos pensamientos negativos. Y bueno, todo eso para mí nunca ha funcionado, ¿no? Funciona temporalmente, pero el trabajo es algo de ir más a esas partes heridas que no han tenido un espacio de seguridad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, crear ese espacio de seguridad para mí ha sido mi obsesión y bueno, para mí IFS ofrece ese espacio de seguridad y de escucha y de compasión donde nuestras partes, nuestras heridas y nuestros lugares más protegidos pueden ser escuchados con seguridad y sanados, ¿no? Y liberados. Sí. Yo es curioso porque cuando llego a IFS también vengo de hacer varias terapias, ¿no? Y para mí es como lo que me faltaba, ¿no? Para realmente eso, poderme colocar como una referencia interna. Ujú. Pero sí que es cierto que, que luego, después, ¿no? Que he seguido formándome, hay otras cosas que también, ¿cómo te diría? Que se complementan y me ayudan, ¿no? Entonces, bueno, al final es un abrazar todo y creo que el trauma complejo es tan complejo, ¿no? Que en cada momento y en cada etapa, pues te viene bien también ciertas cositas, ¿no? Y no sé, estoy en una fase también como
de reconocer todo lo que me ha hecho bien también, ¿no? Dentro de la terapia cognitivo-conductual hubieron cosas importantes que hoy todavía recojo, dentro de la terapia más de resignificar también eso me ha ayudado de alguna manera, pero sí que es cierto que sin hacer el trabajo interno es algo que se queda como, ¿no? Descolgado, que no acaba de cuajar. Esta es mi experiencia, ¿eh? Que cada Ujú. puede ser diferente en otras personas. Sí, para mí el trabajo de cognitivo y el trabajo psicoanalítico, y ahora puedo recibir muchas pedradas diciendo esto, ¿eh? Pero para mí es como, es ayudar a que nuestras partes protectoras durante un tiempo am, nos ayuden a manejar la realidad, a manejar las relaciones, a entender y a comprender desde un lugar más mental que nos ayuda así también a sostenernos, ¿no? En dificultades de la vida o en relaciones, pero no va a la raíz. Eso es para mí, ¿no? Lo que le falta, que no va a la raíz, porque podemos cambiar la manera de pensar, pero si no vamos a sanar aquello que nos lleva a que nuestras partes protectoras estén ahí, ¿no? Pues pensando que no soy suficiente o que tengo que prepararme mucho más para hacer las cosas, porque si me preparo más y me esfuerzo más y lo hago bien, entonces todo va a estar bien, ¿no? Y en realidad detrás de eso, ¿no? Hay una parte que se ha sentido que es insuficiente y que ha recibido mensajes de insuficiencia o de desvalorización y que intentamos paliarlo con nuestras partes perfeccionistas o con nuestras partes que intentan ver la realidad desde otra perspectiva o cambiar el pensamiento. Pero para mí esto es un parche que, bueno, que los parches nos ayudan a caminar y gracias a los parches funcionamos temporadas, ¿no? Pero si no vamos a ir a ver ese dolor, ¿no? De cuando yo he vivido experiencias pues de bullying, ¿no? O de ser humillada en la escuela. También venimos de modelos de enseñanza muy violentos, ¿no? Yo recuerdo mi infancia en la escuela, te sacaban allí y te machacaban cuando te quedabas en blanco y te humillaban delante de la clase y además era un aprendizaje basado en este miedo, ¿no? De si no apruebas o no sacas bien, ¿no?, las notas y tal, pues es un suspenso y eso es una humillación o te ponen en un lugar, ¿no? Como que te quedas como arrinconada y humillada y avergonzada, ¿no? Porque no estás haciendo lo que toca, ¿no? Y no digamos ya, bueno, cuando yo era más pequeña también algún tortazo nos caía, ¿no? Yo iba a un colegio de monjas y era una niña un poco así ya más movida, ya como que un poco ya se saltaban las normas y cuando si te saltabas las normas algún tortazo te caía, ¿no? Entonces, claro, para un niño esto es terrible, ¿no? Porque es el mensaje de hay algo mal en ti o eres inadecuada o esto, el castigo, ¿no? El castigo es terrible, como Terrible. una forma de disciplinar, ¿no? Entonces van quedando grabadas esas memorias y creencias, ¿no? Sobre uno mismo y nuestras partes protectoras van a intentar disimular eso, ¿no? Disimular que estoy nerviosa o me siento insegura, ¿no? Y en IFS lo que hacemos es, wow, si ahora estoy nerviosa aquí contigo, puedo parar y decir, ay, estoy un poco nerviosa, me noto un poco acelerada y noto aquí una parte que se preocupa de mi imagen, de cómo voy a ser recibida, ¿no? Y porque hay un recuerdo ahí, ¿no? De sentirme expuesta, ¿no? Entonces, si me puedo parar y puedo escuchar esta agitación aquí, ¿no? En mi pecho y respirar con mi parte, decirle tranquila, ¿no? Sí que tienes miedo, ¿no? Entonces son partes vulnerables que tienen miedo en situaciones como esta, contigo, pongamos, ¿no? Es un ejemplo donde no hay ningún peligro, ¿no? Porque yo estoy contigo y sé que no hay ningún peligro en esta situación y puedo cognitivamente decirme, no hay ningún peligro, aquí está bien, estoy segura, simplemente pues estoy compartiendo, ¿no? Con Patricia y con más gente sobre mi experiencia. Pero eso me va a ayudar, ¿no? A hacer
¿no? Resignificar la experiencia y pensar que no es peligroso este espacio, pero también es importante estar con las partes que son más vulnerables, ¿no? Y que dicen, tengo miedo. Y decir, sí, hay una parte que tiene miedo mm, y que tiene un recuerdo de que exponerse en algún momento fue peligroso, ¿no? Y porque es verdad que lo fue, ¿no? Y esa memoria todavía continúa en el cuerpo, ¿no? Y eso también es lo que hemos aprendido, ¿no? En el trauma, ¿no? Que las memorias han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso. Y como son muy potentes esas memorias, cada vez que yo hago algo que se parece a lo que yo viví, a sentirme expuesta ante un grupo, ante un público, pues esas memorias se activan, ¿no? Y eso es una oportunidad cada vez que me ocurre para poder volver ahí, ¿no? Y respirar y estar con esas partes y decirles, te veo, ¿no? Y veo tu miedo, estoy aquí contigo, ¿no? mm. En vez de esos mensajes que nos decían, hombre, pero no tengas que tener miedo, pero qué tontería tener miedo, o por qué, ¿no? Como intentar minimizar o Mm. ridiculizar eso, ¿no? Esa vulnerabilidad que está. Sí, y Y hay que atender. estoy pensando en algunas personas que puedan estar aquí o pacientes que todavía no conocen mucho esta manera de trabajar eh, Ujú, o que todavía no tienen no han tenido esa experiencia de estar separadas, ¿no? Y estar con la parte y estar en ser. Muchas veces el terapeuta durante una temporada hace ese trabajo un poco de ser el self del paciente, ¿no? Y a veces tú le hablas directamente a esa parte con miedo y le ayudas, ¿no? También a reorientarse, a, mira, estamos aquí, ¿no? No tienes miedo. Y poco a poco lo va pudiendo hacer la persona, ¿no? Lo vas pudiendo hacer desde tu propio ser. Es lo que hacemos a veces con este acceso directo que le llamamos, ¿no? ujú. Exacto, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo del miedo. La persona está sintiendo miedo y dice, ay, qué tontería, ¿no? No tendría que estar sintiendo miedo, ¿no? Y esto significa que hay una parte que está intentando hacer que el miedo no esté o porque lo considera inadecuado, ¿no? Y ahí lo que podemos hacer es pedirle a la parte, ¿no? Que quiere que el miedo se vaya, que nos deje un poco de espacio para estar con esa parte que tiene miedo, ¿no? Y le podemos hablar directamente a la parte que tiene miedo, como creando esa curiosidad, esa conexión, esa compasión que esas partes necesitan y que a veces la persona no le puede dar en ese momento, ¿no? Porque en IFS queremos favorecer que sea la propia persona, lo que decimos el self, o ese ser innato que todos tenemos, ¿no? Que tiene esas cualidades de conexión o de compasión o de curiosidad. O sea, que sea la propia persona que pueda mirar a su parte con miedo y decir, uy, noto que tengo miedo, ¿no? Uf, voy a estar curiosa a ver qué hay ahí, ¿no? Y cómo y acompañar a esa parte con miedo. Pero a veces la persona esto no lo puede hacer. Entonces, como terapeutas, pues vamos a hacer nosotros eso, ¿no? Entonces, vamos a mirar, le puedo proponer, vamos a mirar esa parte con miedo, o puedo hablar directamente con esa parte con miedo y estar con ella y para que me pueda sentir y pueda saber un poco más de qué es lo que le preocupa o lo que teme que podría suceder ahora aquí conmigo, ¿no? En este espacio. Entonces Ujú. hacemos eso, ¿no? Creamos las condiciones de que poner nosotros, ¿no? Las condiciones de curiosidad y de compasión para que la persona finalmente lo pueda hacer ella misma, ¿no? Eso es. ¿Te parece bien que centre un poquito, como vamos a Ujú, empezar a hablar de la vergüenza, que además es un ujú, tema en el que yo creo que cada vez más te estás especializando, ¿no? O mm, es un tema que te escuché en una entrevista, ¿no? Me gustó mucho una frase que dijiste, estoy descubriendo, algo así te entendí, ¿eh? Tú corrígeme. Estoy descubriendo que detrás de todo está la vergüenza. Y me pareció una sí, frase brutal. detrás de todo para mí está la vergüenza. Detrás de todo lo que pasa también a nivel colectivo, ¿no? Y a nivel mundial, es que está la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando tenemos partes con vergüenza, y yo hablo por propia experiencia porque también lo he observado mucho en mí, lo he trabajado en mí, lo sigo trabajando porque es un tema realmente complejo y profundo y difícil y doloroso, ¿no? De vivir con esas partes que han vivido
humillación, porque ¿cómo empieza la vergüenza? La vergüenza Ay, es qué que, bien que lo digas, lo porque voy a tengo aquí explicar. apuntado, digo, el origen Claro, de la ¿cómo vergüenza. es el Tengo origen pensado, de la nombrar el vergüenza? abuso, porque a Nombrar veces el estamos abuso, hablando de trauma, 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 claro, pero qué ha importante habido es nombrar. abuso, Ha habido porque abuso. para que haya habido vergüenza, ha habido abuso, ha habido situaciones donde nosotros éramos niños y nos expresábamos con nuestra, ¿no?, naturalidad, espontaneidad, hacías una cosa y y vino alguien una vez o muchas veces y nos humilló seguramente enfrente de nuestros compañeros, y nos avergonzó, nos humilló, nos agredió, nos abusó y nos hizo sentir de que hay algo malo en mí, ¿no? Porque eso es la creencia que hace el niño. Cuando el niño está ante el adulto le avasalla, le riñe, le humilla, cree que el que ha hecho algo mal, el que está mal es él. No puede cuestionar al adulto porque depende emocionalmente. Y esto es otra característica, que los niños, claro, para que haya un impacto, tenemos que depender emocionalmente de esa persona que nos ha dañado, ¿no? Entonces hay Exacto, esa no cualquiera nos dependencia. traumatiza, ¿no? No cualquiera nos traumatiza, tiene que ser alguien en que tú dependas, un profesor, tus padres, figuras de apego, alguien adulto, en que tú tienes un vínculo y confías y te machaca, te humilla, te avergüenza. Y eso nos puede ocurrir, o puede ser también bullying, compañeros de la escuela que se ríen de ti porque no eres como se espera que seas, porque eres rara, y todas las que somos un poco raras, hemos sido raras, digamos, en nuestra infancia y lo seguimos siendo, y además a mucha honra, ¿no? Entonces, pues esos que éramos raros y no encajábamos en los moldes, ¿no?, de género, de orientación sexual, pues recibíamos el impacto, ¿no?, de la vergüenza, del escarnio, de la humillación. Entonces, esas partes van a absorber la creencia, hay algo mal en mí, soy inadecuada, soy rara, hay algo malo, ¿no? Y Y Inma, eso es la... hay Sí, una cosa aquí importante para mí también, que existe una vergüenza sana, es decir, la vergüenza cumple una función, ¿no? Hay veces que tú como padre o como madre le dices, corriges, ¿no?, algún comportamiento en mi caso, de mi hijo, y puedes notar cómo emana esa vergüenza, ¿no?, esa sensación de, ¿no?, de, ay, he hecho algo mal. Y tiene una parte que también escuché a Peter Levine, que es, que forma parte de la vida, que es necesaria esa experiencia de vergüenza que nos va acomodando. Estamos hablando aquí de una vergüenza crónica, una vergüenza tóxica, no una vergüenza que yo puedo sentir, por ejemplo, yo qué sé, yo sin querer hago algo, te rozo de una manera que a ti te duele, tú me lo dices y yo siento, ay, esto ha venido desde un lugar, ¿no? O no me he dado cuenta. Y ahí hay una vergüenza natural, sana, ¿no? O culpa. La culpa sí, tiene este matiz un poco más del comportamiento, la vergüenza más de lo que soy. Háblame de sí, esto un poco si sí. quieres. Yo entiendo que esto lo entiendo más como una culpa que nos permite reparar y nos permite decir, ay, te he hecho daño y no tenía intención de hacerte daño, pero ostras, me sabe mal, ¿no? Que eso que yo he hecho pensando que no te podía herir, pues te ha hecho daño, ¿no? Y quiero cuidar de eso y quiero repararlo. ¿Y cómo qué podría hacer para que, am, no sé, que me permite hacer algún tipo de conducta de reparación que hace sentir que soy inocente en realidad, aunque he generado un impacto en ti. Y ese impacto lo quiero reparar y lo quiero cuidar. Y estas ¿Eh? personas que nunca reparan, que nunca reconocen, que nunca reparan, Claro, nunca reparan porque no hay conexión, o sea, hay una identificación con el protector, ¿no? Hay como partes que sienten que se tienen que estar siempre protegiendo. Ahora tengo aquí al perro que quiere jugar conmigo el y ya le protector he ha dicho que ahora saltado. no podemos jugar porque estoy aquí en una entrevista con Patricia y se está enfadando Berlem si te lo puedes llevar porque veo que si no, no me va a dejar jugar y no me va a dejar aquí jugar con Patricia, que también estamos jugando. Odi. Yo, no, yo la verdad es que estoy muy acostumbrada a los animales y siempre me intimidan un poco, pero estos días estoy haciendo
también la sanación de mis partes Qué bueno. pequeñas. Tenía miedo a los perros. Mm. Pues entonces esas partes, esas personas que no reparan, están siempre en un lugar muy mezcladas con sus partes protectoras, donde sienten que, ¿no? Cuando alguien está en una posición de arrogancia y de superioridad, para mí es una señal de que hay una vergüenza debajo, un exiliado que ha vivido vergüenza, pero el protector se ha puesto ya encima, ¿no? Digamos, es lo que decíamos, ¿no? Cuando uno ha vivido vergüenza va a tener partes protectores que le van a ayudar a no volver a sentir vergüenza nunca más. Por ejemplo, yo he vivido vergüenza, entonces, para no sentir la vergüenza tengo una parte arrogante, incluso una parte narcisista que piensa que yo soy un poco mejor que los demás y soy más inteligente y más lista y siempre tengo la razón. Y gracias a que soy más inteligente, más lista y que siempre tengo la razón, no contacto con mi parte que ha sido avergonzada. Es una forma de protegernos de la vergüenza. Por eso digo, ¿no? Que vemos muchos líderes, ¿no? En nuestra últimamente lo vemos con más claridad, ¿no? Esa arrogancia, esa prepotencia es una forma de desconectar y de protegerte de una vergüenza, de una humillación que has vivido. Y no puedes contactar con tu humanidad, con tu vulnerabilidad, con las partes más tiernas, más vulnerables tuyas, ¿no? Que cuando las podemos abrazar, podemos ver al otro también, ¿no? Gracias a poder abrazar a nuestras partes, acompañarlas y ver su dolor, también podemos sentir el dolor del otro. Pero si yo no he podido hacer esto con mis propias partes, no voy a poder empatizar con el otro y sentir el dolor del otro y tener compasión hacia el otro, sino que estoy en una posición de mi protector arrogante que dice, yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que el mundo necesita, yo soy mejor que los demás y tengo la verdad. Y eso es tan peligroso, ¿no? Cuando no hemos sanado nuestros traumas y nuestras heridas, que vayamos por el mundo con esta prepotencia y con esta creencia de que tenemos la verdad y que tenemos, ¿no? Y que somos mejores que los demás. Y yo reconozco que también tengo algunas de esas partes arrogantes, todavía estoy mirándolas y mirándolas con curiosidad a veces cuando se expresan y veo en qué situaciones se expresan y cómo se expresan, ¿no? Y también las miro con cariño, ¿no? Y decir, ay, pobres, ¿no? Todavía están ahí a veces y necesitan hacer eso, ¿no? Y cuando puedo hacer eso, esas partes se relajan y dicen, ya, sí, sí, a veces tenemos que estar, en algunos contextos todavía salimos, ¿no? Pero lo importante es ver que detrás de ellas están las otras, ¿no? Las que han vivido esa experiencia de bullying, de humillación, de vergüenza, de sentirse inadecuada. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Que quiero vivir en un mundo donde si tenemos vergüenza en alguna situación no tengamos que disimular, ¿no? ¿Cuántas veces yo he sentido que tenía vergüenza? Estaba en un círculo, estaba en un grupo, pongamos, ¿no? De supervisión, yo era psicóloga, estaba con mis compañeros ahí comentando los casos y sentía tanta vergüenza de decir, ay, es con este paciente, con esta persona que estoy acompañando, estoy perdidísima, estoy no sé cómo, no lo estoy manejando bien, no estoy, pero me da tanta vergüenza compartirlo aquí, compartir mi vulnerabilidad de lo mal que lo estoy pasando, ¿no? Entonces, como a veces no hemos creado espacios de suficientemente seguridad para que yo pueda decir, venir allí y decir, uff, estoy ahí perdidísima, y, o me siento muy vulnerable con esta persona porque cada vez que la atiendo o la veo que la tengo en la agenda, me activo y no puedo, ¿no? Y estoy perdida y poder decir esto, ¿no? Claro, para Porque que esto ocurra necesitamos también poder reconocer qué lugares son seguros. Me estoy pensando en pacientes mías que son trabajadoras sociales que últimamente las veo sufrir muchísimo. Está el tema muy duro, creo, o por lo uh-huh, menos yo lo estoy viviendo con ellas así. Y, y a veces cuando comparten, ¿no? Lo que reciben de las compañeras, primero que no tienen espacios de supervisión real, ¿no? No de hablar uh-huh, de los usuarios, sino hablar de eso, ¿no? De sus dificultades. Y segundo, que muchas veces lo que recibes son consejos, críticas o estas personas, nuestros protectores de estas personas que cogen ventaja. Entonces, muchas veces, claro, eh,
está bien expresar la vulnerabilidad, pero un aprendizaje de mi vida también es aprender a reconocer y discernir bien qué personas son las que con las que puedo compartir mi vulnerabilidad y con no. Porque uno de mis errores, o vamos a decir sí, o quizás una respuesta traumática más bien, es que yo he pensado que todo el mundo era bueno, todo el rato he compartido mis cosas en todas partes muy abiertamente y ahora estoy en un proceso un poco, quizá de hacerle un poquito de sitio a una parte protectora y decir, oye, me vienes bien también, ¿no? En Claro. este trabajo de vamos a discernir un poco bien dónde compartes. Tengo que decir que aun y todo recomendaría siempre compartir porque fíjate, incluso en los momentos que he compartido y bueno, pues eso me ha ayudado a ver, vale, aquí no es, esta respuesta no me ha hecho bien, me he alejado, pero he seguido siendo yo y prefiero elegir seguir siendo auténtica, pero eso, yo he necesitado en mí, por ejemplo, crear esa protección, me faltaba, no me protegieron en casa, no me enseñaron nada acerca de protección y ahora me siento mejor aprendiendo, ¿no? También que esa protección es valiosa. Ujú, claro, sí, y es valiosa y también lo fue, sobre todo en el momento en que esas partes protectoras vinieron a nuestra vida y empezaron nuestra vida. El problema es que a veces esas partes tienden a pensar que todavía el presente es peligroso y están como un poco más Alerta. intensa o alerta de lo que la situación es, ¿no? Por ejemplo, yo tengo partes evitativas, ¿no? Partes que dicen, ay, tú me dices, Patricia, me dices, ¿quieres hacer un light conmigo, tal, tal? Entonces yo hace un tiempo te hubiera dicho, ay, no, 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 no voy a hacerlo. Entonces tenía muchas partes evitativas que evitaban este tipo de situaciones donde yo me iba a exponer porque me daban vergüenza justamente, digo, ¿qué voy a decir? Y no, no tengo nada que decir, voy a hacer ridículo, todo Yo esto, ahora ¿no? mismo siento somáticamente un poco de vergüenza, o sea, yo también la tengo. En este Ajá. momento puedo notar como reconozco esta sensación, ¿no? Al final exponerse va a traer un poco de este miedo, vergüenza, ¿no? Vulnerabilidad. Exacto, pero hasta el punto donde a veces dejamos de hacer cosas que son enriquecedoras en nuestra vida, ¿no? Por hace unos años si me hubieras dicho, hacemos esto, hubiera sido algo enriquecedor igualmente, porque yo ya estaba preparada de sobras para hablar contigo, para compartir mi experiencia, ya llevaba un tiempo en este mundo, pero aún así mi parte evitativa estaba muy fuerte, ¿no? Y te hubiera dicho, ay, no, 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 Patricia, yo no me veo capaz, que me pongo muy nerviosa en estas cosas y qué voy a decir y todo esto, ¿no? Y ahora estoy aquí, feliz y tranquila. Y sí, un poco de activación. He visto a alguien que conocía también ahí. Digo, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero, pero sí que está un poquito, ¿no? Pero esas partes ya no tienen el poder de ocupar todo el espacio interno, ¿no? Sino que hay un poco más de espacio interno donde podamos estar con las partes que están un poco nerviosas y sentirla un poquito, ¿no? Y estar con ella, pero poder estar también aquí contigo, ¿no? Y estar en el mundo, y estar en la vida, ¿no? Porque el trauma y cuando tenemos todas esas heridas no nos permiten estar en la vida, no nos permiten fluir con la realidad tal como es, sino que quieren que nos protejamos, ¿no? Pues evitar hacer cosas, evitar algunas personas, evitar situaciones O en el otro y lado de la polarización, que quizás el mío, acercarnos demasiado, hablar mucho, exponernos de maneras que nos dañan, exacto. buscar ese amor constantemente en personas que no tienen amor para darte. Exacto. Puede ser otras formas, ¿no? En que las partes intentan, porque las partes lo que hacen es intentan que ese dolor que vivimos no lo volvamos a vivir. O intentan también buscar la redención, ¿no? De si no nos sentimos queridos, entonces, pues ahora quiero que me quieran, entonces me voy a exponer y voy a ser un super crack, una super crack, y voy a ser ahí super, ¿no? También es una forma de protección que si no somos conscientes, um, entonces desde dónde estamos haciendo las cosas que hacemos, ¿no? Desde el Exacto. dolor, desde el trauma, desde aquello que no hemos sanado o desde que realmente lo haces porque te,
te hace, no sé, porque te sientes comprometida, porque es tu pasión, porque disfrutas, ¿no? En nuestro trabajo también, hasta dónde ponemos los límites, ¿no? Lo haces porque lo disfrutas, te sientes un compromiso, una pasión por algo, o es porque tienes que demostrar algo, o te tienes que sentir validada haciéndolo. Entonces, esas preguntas, ¿no? ¿Desde dónde hago lo que hago? Para mí es muy Mm, importante, ¿no? Porque si lo hago desde partes, significa que todavía hay trabajo de sanación que hacer, ¿no? Si lo hago desde el querer conectar, la conexión, las cualidades del ser, ¿no? Del ser, del self. Le llamamos ser o self, ¿no? A este centro que somos, mm, ¿no? Que es la curiosidad, la conexión, la compasión, la creatividad, ¿no? La calma, la comprensión, todas esas 8 Cs, ¿no? Que le llamamos y muchas más cualidades. Si lo hacemos desde este lugar, sabemos que hay un equilibrio, ¿no? Dentro de nosotros. Si lo hacemos desde partes, pues hay más trabajo sí, que y además ese equilibrio nos permite disfrutarlo sin, precisamente sin tanta vergüenza, ¿no? Porque no estás poniendo tanto peso en eso. Por ejemplo, para mí, pues eso, me hace feliz a mí, ¿no? Me estoy sintiendo bien. También es una manera de darte voz, que yo creo que con la vergüenza hay mucho de esto también. A mí me ha sanado mucho y te quiero preguntar a ti, así qué cositas sientes que han sido importantes en tu proceso de sanación de la vergüenza, o están siendo, ¿no? Porque es un proceso que yo no lo siento finalizado tampoco, pero el poder darme voz, el poder Ujú. darme voz, exponerme es una manera Sí, también sí, de decir, bueno, lo que yo soy está bien, tengo un sí, lugar, me puedo dar un espacio y un lugar, aunque no sí, sea perfecta, aunque no lo sepa todo de todo, aunque no le exacto, guste a todo el mundo, ¿no? exacto. Eso es lo que me ha ayudado a mí también, exponerme desde la autenticidad y desde también, ¿no? Como he dicho, reconocer que yo soy una persona con limitaciones, que viene una historia de trauma, mis vulnerabilidades y no tener que hacer ver que lo sé todo o que estoy, no, ahí tranquila siempre y equilibrada, ¿no? Pues si de esto, si en algún momento estoy ahí dando un curso, ¿no? Vengo y estoy un poco nerviosa, pues decir, uy, ahora noto, ¿no? Que estoy ahí un poco nerviosa y quiero parar un momentito y respirar con esa parte que es el primer día que nos encontramos, ¿no? Estamos en un círculo, porque cuando estamos en un círculo, ¿no? Con gente nueva, nuestras partes protectoras están muy alerta, ¿no? Porque es un momento donde te estás muy exponiendo, ¿no? Y antes, por ejemplo, esto, ¿no? Pues estaba nerviosa y hacía ver que no estaba nerviosa, estaba allí, pues venga, ve, empiezo y tal, y no sé qué. Y nadie podía notar que yo estaba nerviosa, incluso tú no te hubieras dado cuenta que yo estaba nerviosa. Pero ahora es como, wow, noto que sí, y noto mi parte que quiere disimular. Estoy nerviosa, entonces la atiendo, no digo, entiendo que quieras disimular que estás nerviosa, tranquila, no pasa nada. Estoy aquí con un grupo de gente nueva y normalizar que cuando estamos exponiéndonos con gente nueva, con gente que empezamos, que no conocemos bien, que no son de nuestro entorno más cercano, pues esas partes un poco nerviosas van a estar, ¿no? Y darles la bienvenida y que puedan ser bienvenidas con las personas con las que estás, ¿no? Ese para mí es mi reto, ¿no? Crear espacios y vivir en espacios donde todas nuestras partes puedan ser bienvenidas y miradas con curiosidad y sin ser rechazadas, porque todas tienen una buena razón para estar ahí, ¿no? Mm. Entonces, Un eso punto, un punto me ha clave, ayudado a mostrarme. un punto clave Sí. este que dices, ¿no? El cómo cuando tú te compartes y tú compartes tu Mm, vergüenza, yo creo que sí. automáticamente ayudas a que la vergüenza del otro se rebaje, ¿verdad? Exactamente, es algo que siempre me han dicho, ¿no? Que han valorado mucho de los espacios que nosotros acompañamos, que yo acompaño, donde hay esta sensación de seguridad, donde yo puedo mostrar partes vulnerables y eso hace que cuando tú estás en un lugar de liderazgo y haces eso, favoreces que otras personas sientan que, wow, es posible, ¿no? Y es seguro hacerlo. Sobre todo eso, es seguro y es bienvenido, ¿no? Mm, Porque
como alguien decía aquí también, la vulnerabilidad, qué importante que podamos hacer espacio para ella en nuestras relaciones, en nuestros entornos, en nuestros grupos, en nuestras formaciones, en nuestras vidas. Qué importante que eso sea acogido, nuestros duelos, todo el dolor que hemos arrinconado, que lo podamos compartir, porque en relación y en compartir esas partes con dolor se sanan, Una acompañamos. paciente mía este jueves o así me decía, pero es que eso no es regodearse. Ahí en la No, parte protectora de ella, ¿no? Pero voy a claro, claro. aprovechar para no, este miedo, estas ideas, estas creencias que tenemos como sociedad adquiridas, ¿no? Acerca del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, como algo que tiene que pasar rápido, que tenemos que no hay que regodearse en ello, como Ujú. Claro, eso son creencias de nuestras partes protectoras que dicen, ¿por qué vamos a ir ahí ahora si esto es regodearse, si tampoco va a pasar? ¿No? Y queremos hacer algo muy diferente de regodearse, queremos estar con aquellas partes que estuvieron solas, ¿no? Porque el trauma no es tanto lo que nos sucedió, sino que nos sucedió algo que fue abrumador para aquella niña que éramos y no había nadie con nosotros, no estábamos solas con esa experiencia de dolor. Entonces, el poder sentir que esas partes ahora con dolor ya no están solas, están acompañadas por nosotros primero, por nuestro ser, por nuestro self y también por el self de las personas que nos acompañan, ¿no? Que hay un entorno más compasivo y amoroso y tan diferente del que crecimos, ¿no? Por ejemplo, en mi infancia, pues esto no, llorar o mostrar vulnerabilidad no era algo bien recibido o bien acogido y se te podía escarnir, se te podía pues todavía humillar más, era peligroso, ¿no? Entonces las partes aprendieron que había que exiliar todo ese dolor y ponerlo ahí debajo, ¿no? Y ese dolor está ahí, continúa, no se sana escondiéndolo y exiliándolo, ¿no? pero es cierto, ¿verdad?, que cuando empezamos a hacer ese trabajo y a reconocer ese dolor, ¿no? Quizás esas personas que nos dañaron siguen en nuestra vida y siguen dañando, porque ellas no han hecho ese trabajo, no. Muchas además no por falta de conciencia de que lo tienen que hacer, sino ya por elección, ¿no? Y esto es un caso personal mío, de no, o sea, no quiero hacer esto. Y claro, tiene unas implicaciones. Cuando nosotras realmente eh, le damos, validamos, ¿no?, nuestra experiencia, pues es verdad que partes nuestras, ¿no?, que nos ayudaron a sobrevivir, a mantener esos vínculos desde esa lealtad al sistema familiar, empiezan a aparecer y empiezan a defenderse, ¿no?, de este trabajo muchas veces. Exacto. Y cuando pones límites, ¿no? Y dejas de ser, ¿no? Como someterte en cierta medida a esas situaciones donde tuvimos que hacerlo, ¿no? Para sobrevivir. Cuando dejamos de hacer eso, pueden aparecer protectores de esas personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, y luego lo importante será ver qué me pasa a mí, ¿no? Y qué me mueve, ¿no? Y que cuál es el dolor de sentir que pongo un límite, ¿no? Si pongo un límite, hay una parte que siente que me van a dejar de querer o voy a ser menos, ¿no?, valiosa para la otra persona. Y esto significa que hay una parte que todavía tiene esa carga, esa creencia de que si no haces lo que se espera, eres menos o eres menos valiosa, ¿no? Bueno, y Tenemos muchas que veces es sentir. verdad, es verdad. Tú en el momento que pones límite, se acabó la relación. Hay veces que es así, porque esa persona te quiere Sí, en la versión traumatizada, te quiere en la versión complaciente, en la exacto. versión... Pero en la versión sana no encajas, ¿no? Claro, pero eres menos valiosa por la otra persona, pero por ti, que eso es Claro. lo más importante. ¿Quién eres tú, no? Entonces, si tú eres valiosa para ti, eso es lo más importante, ¿no? Que esas partes sientan que aunque no se sometan o no hagan lo que se espera, el valor siempre está, ¿no? Esas partes que han sentido que el valor depende del hacer, del complacer, del someterse, ¿no? Poderlas ayudar a descargar todas esas creencias, ¿no? Y eso es sanador para una misma. Aunque para el otro, pues
claro. implique un límite, ¿no? Ujú. Mm. Bueno, partes que sean, que están dependientes también de esta aprobación externa para sentirse valiosas, ¿no? Y bueno, este es el proceso tan importante en IFS de ir girando hacia adentro y ser tú la fuente de tu propia validación, ¿no? De Exacto. generar ese amor interno. Totalmente, que seas tú el cuidador primario. Luego tu pareja o tu amigo y tal es tu cuidador secundario, pero el primario siempre tienes que ser tú y estar Mm, con tus propias partes, no esperar que sea el otro, ¿no? Quien Y haga ahí ese me, cuidado. y ahí me viene mencionar, estoy pendiente también del tiempo porque me gustaría dejar un poquito de rato por si las personas que están aquí quieren hacerte alguna pregunta, hacernos alguna pregunta. Entonces, quiero mencionar al crítico interno porque Sí, está directamente relacionado con la vergüenza. quería ir ahí, sí, sí. Ahora estaba pensando que nos falta esto. Es decir, te estaba diciendo, que alguien nos humilla y hay una parte que sería la parte exiliada que dice, hay algo malo en mí. Y entonces un grupo de partes, una parte o un grupo de partes, se van a erigir en protectores criticándonos. Ahí es cuando nacen las partes críticas, que van a repetir dentro aquello que escucharon fuera, aquello que dijeron eres tonta o qué haces o esfuérzate más porque qué van a pensar de ti, ¿no? Esas partes críticas son partes protectoras que han tomado esa ingrata tarea de decirnos aquello que funciona mal, aquello que piensan que los demás, si lo ven, nos van a rechazar. Pero esas partes en el fondo tienen una buena intención, ¿no? Quieren que dejes de hacer esto o que hagas lo que ellas piensan que tienes que hacer para que no te vuelvan a rechazar, para que no vuelvas a sentir que eres tonta, que no eres adecuada, que no eres capaz. Entonces esas partes, otras partes de nosotras las rechazan y dicen, ostras, mi parte crítica, qué pesada, continuamente me está diciendo, espabilate, trabaja más duro, esto no lo has hecho bien, qué va a pensar de ti. Pero cuando podemos pedir a esas partes que rechazan a nuestro crítico que se pongan a un lado y mirar al crítico, a la crítica, como una parte que me quiere ayudar y la puedo mirar con curiosidad, ¿por qué le preocupa de que no haga esto bien? ¿Por qué le preocupa? ¿Por qué está siempre ahí diciéndome todo esto? ¿Qué es lo que teme que podría pasar si ella dejara de criticarme? Y esa es la pregunta fundamental que le hacemos a nuestras partes protectoras. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que temes que podría pasar si dejaras de criticarme? Y cuando estas partes nos miran y sienten que las estamos entendiendo o queriendo conocer con curiosidad y con compasión y nos dicen, es que si no hago esto, mmm, vas a hacer el ridículo y va a ser horrible y vamos a vivir aquello tan horroroso de que vivimos ya una vez. Entonces, cuando podemos sentir que esas partes quieren evitar que hagamos el ridículo una vez más, ¿no? Porque ellas sienten que cada vez es una posibilidad de hacer el ridículo, ¿no? Y no saben que ahora no hay ridículo, que esto de ridículo lo vivieron en aquel momento y en aquel momento ellas sintieron que aquello era ridículo y que aquella niña había hecho el ridículo. Pero en realidad pueden entender que ahora estamos nosotros y podemos ver que aquella niña no era ridícula. Todo lo contrario, aquella niña era una niña inocente, tierna, que no tenía los recursos para estar en esa situación, que no Mira, tenía la... esa es la palabra que mi madre usaba. Patricia, eres ridícula. Claro, no, no, no es que sea ridícula, es que la situación era violenta. Y eso es lo que es importante nombrar, que el self pueda ver a la niña y decir, es que aquella situación que aquella niña vivió no era la que ella hubiera tenido que vivir. Claro. Aquella niña no Entonces, hubiera tenido que escuchar eso, ¿no? cuando dices, no, eso, ¿no? Para mí, ahí yo he tenido un proceso en el Ujú. que he tenido que añadir a IFS alguna cosita, me ha ayudado, ¿no? Porque a mí me pasaba una cosa con esto, ¿no? Yo he tenido la voz de mi madre grabada. Mi madre decía, Patricia, era ridícula. Cuando ya yo le llevaba al extremo, ¿no? Me mostraba la verdad y ya no, no había otra escapatoria, pues entonces te digo, Patricia, eres ridícula, ¿no? Te barro, raca y ya te callo, ¿no? Entonces, esa voz ha estado grabada en mi cabeza, ¿no? Y no Mm. es la misma, en mi caso, que mi crítica interna, que sí que ha cogido ese mensaje y me lo dice a mí. Pero también he tenido que trabajar con esa voz
externa, que es la voz, con el tono de voz de mi madre. Eh, Porque a mí me pasaba una cosa, cuando yo iba directamente a la compasión con esa voz crítica, a mí lo que me pasaba, mientras yo todavía estaba dentro de este vínculo que me hacía daño, es que me aumentaba esa disonancia. Ay, pero mi madre entonces también tenía buena intención, entonces también me lo decía como, en el fondo tendría buena intención, soy yo, volví a entrar en este, soy yo que soy muy sensible, es ella. Y cuando leí el libro de Pete Walker sobre trauma complejo de sobrevivir a prosperar, él decía una cosa que a mí me resonó y decía, a veces hay un paso previo a esa compasión, ¿no? Hacia ese crítico interno que tiene que ver con recuperar la capacidad de autoprotección. Y aquello fue como ¡plas! Y entonces cuando yo empecé a permitirme protegerme de esta persona y verla, ¿no? Como a alguien que me estaba haciendo daño, no como alguien que en el fondo tiene un, yo era como en el fondo ella también tiene un self, pues yo voy a ir desde el self y voy a conseguir aquí esta conexión y ella va a ver que me está haciendo daño y por supuesto no conseguía más que más abuso, más abuso, más abuso. Ya, Entonces cuando yo conseguí hacer eso, también me ayudó mucho con mi voz crítica interna porque ya se separó de la suya, ¿no? Es como, vale. claro, claro, claro. Pero aquí diríamos que cuando ha ocurrido esto, Patricia, significa que está interfiriendo otro protector que no te está permitiendo ver el dolor de la niña y validar el dolor de la niña, aunque la madre tuviera una buena intención. Claro que hay una parte que dice, sí, sí, tenía una buena intención. Y da igual. Vamos a pedir esa parte que dice eso, que se ponga a un lado y ver el dolor y cómo fue para esa niña, lo duro que fue y lo doloroso que fue sentir eso, ¿no? Y estar con ella y abrir tu corazón hacia ella y ver su inocencia independientemente de si tenía buena intención o no. Eso no nos importa. Lo que nos importa es lo malo que fue para esa niña. Entonces quédate ahí, mira el dolor y abre tu corazón hacia aquella niña que cuando escuchaba esas palabras sentía, ¿no? Lo que sentía, tanta vergüenza, ¿no? Y ahí estamos con esa niña, ¿no? Todo tiempo que necesite. Y luego sabemos también con el modelo, ¿no? Una vez hacemos este trabajo de estar con la niña y sanarla a ella, sabemos que las personas que nos hacen daño y son nuestros padres o las personas tienen cargas también, ¿no? Son personas que han vivido el mismo trauma y han recibido la misma violencia, han recibido la misma negligencia que nosotros recibimos y tenemos un protocolo también en IFS que es descargar las cargas por legado. Eso es otro trabajo diferente que hacemos, que devolvemos la carga a nuestros padres y a nuestros ancestros y lo liberamos de otra manera, ¿no? Pero hasta que yo no puedo sentir el dolor de mi niña, no voy a poder hacer el trabajo de liberarme y mirar con compasión a quien me hace daño, ¿no? Porque quien me hace daño me lleva al dolor de la niña y tengo que seguir sanando a esa niña para que no ponga solo la mirada en el que me ataca y que quererme apartar del que me ataca o agredir al que me ataca con mis protectores, sino continuar sanando a esa niña para que luego el que me ataca lo pueda ver con un poco más de compasión y espacio y entender que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con sus faltas, dificultades. Pero hasta que no haga esa sanación profunda, no voy a poder estar más abierta a mirar al otro con un poco más de compasión. Pero Y Inma, con... también me encuentro el caso contrario y es mi Uh -huh. vivencia. Al revés, o sea, mucha compasión, o sea, tanta compasión que vuelves una y otra vez porque estás viendo tanto a la niña dentro de tu madre, la estás viendo y entonces tú te quitas valor, tú dices, bueno, yo puedo con esto, si tampoco me está haciendo tanto mal, si yo soy capaz de hacerme cargo de mi propio dolor, pero ella no, y entonces vuelves y vuelves y vuelves. Y También está tienes que esta volver. experiencia. Y tienes que volver con el protector para ver por qué ese protector se resiste tanto a soltar eso. Mm, ¿Por qué tiene tanto miedo de dejar eso de claro, la liberar? orfandad, porque entonces tengo que dejar esa fantasía de que yo voy Ya, a poder conectar con ella y ya, aceptar la realidad de la mamá real, ¿no? Que está aquí y que no puedo conectar con ella. Y entonces ahí el duelo es muy ya. de orfandad, es muy duro, ¿no? Entonces qué importante poder estar con ese duelo, ¿no? De orfandad y estar con la parte que siente, wow, no haber tenido eso, ¿no?
eso que hubiera necesitado, ¿no? y no poderlo, y no ir a tenerlo más, ¿no? Porque es esa esperanza que se va apagando, ¿no? Es, bueno, ya lo he intentado todo y esto lo necesito soltar y liberar, ¿no? Y maternarme y, Eh, y igual esa parte de ti que es ¿no? que quiere a esas personas, pues poder darles también un lugar dentro de ti para expresar ese amor, ¿no? También acogerlas. Ayer hablaba de esto también. En fin, es duro, ¿no? sí. Es Son muy duro. partes protectoras que quieren mantener el vínculo y que no quieren realmente rendirse a que eso no es posible, ¿no? Exacto, Claro. Y ahí hay un duelo. exacto. Y es el duelo lo que nos sana, ¿no? Realmente es Es ese. el duelo lo que nos sana y necesitamos hacer tantos duelos, ¿no? Hay un autor que me encanta, no está traducido al español todavía y no entiendo cómo este libro no está traducido al español. Voy a Se apuntar. llama The Francis Weller y se llama The Francis Weller, The Edge of Sorrow. Ay, ahora no me saldrá el título exacto. Ajá. Francis Weller, a ver si lo puedes encontrar tú. The, Con el nombre Francis Wells lo encontraremos, ¿no? Francis Weller, The Sorrow, The Edge of the Sorrow o algo así. Pero habla de todas las 5 puertas del duelo. Y una de las Mm, puertas es, el primer duelo es las personas que hemos perdido, claro. El segundo duelo son las partes de nosotras que no han sufrido, que no han recibido amor, que no han sido queridas, que no han recibido. The Wild Edge of Sorrow. The The Wild Wild Edge of Me Sorrow. encanta este libro. Creo que es tan necesario que colectivamente, a nivel comunitario, hagamos nuestros duelos, porque si no hacemos estos duelos, nuestras partes protectoras continúan tomando el control de nuestras vidas y nos seguimos peleando Y y matando, dañando, dañando los unos a los otros. Entonces, dañando. es importante hacer ese duelo. Ay, Inma, Comienzo este libro. son las 12. No sé si quieres que les dediquemos unos minutitos más a alguna pregunta o te tienes que ir rápido. Vale, yo no me tengo que ir, ¿eh? O sea que Vale, yo sí me tengo que ir, pero puedo estirar un poquito más. Y ya sí. que aquí pues se nos han unido 30 personas, que yo sé que luego, bueno, muchas gracias a todas por estar aquí escuchándonos. Yo sé que luego además esto lo ve mucha gente porque lo dejo grabado y, y sé que son conversaciones que luego la gente me dice pues que ayudan mucho, ¿no? Bueno, Inma, aquí estoy leyendo lo que han puesto antes que no he podido prestar atención, que hay Ujú. gente que te está diciendo que te conoce, que eres una grande, Ah, gracias. eh, y tienes Bueno, razón, yo lo comparto. Para que haya vergüenza ha habido abuso, totalmente, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Tan revelador, gracias de todo corazón por compartir todo esto. ¿La sobreexposición puede generar dinámicas traumatizantes? Pregunta una persona. depende desde dónde se haga esa sobreexposición, porque uno puede estar sobreexpuesto, pero siente que tiene un sentido, ¿no? Y un propósito de vida, ¿no? Por ejemplo, Dick Schwartz ahora está sobreexpuesto, pero me encanta que esté sobreexpuesto porque está como su camino de vida es poder transmitir este maravilloso modelo, ¿no? Y sacarlo también de la terapia y sacarlo al mundo de las relaciones, del coaching, de la escuela, bueno, y como un camino de vida, ¿no? IFS. Entonces, la Claro, sobreexposición, si lo hacemos desde este lugar de compromiso con algo, con unos valores, para mí es maravilloso, ¿no? porque yo a veces me cuestiono, digo, claro, si solo se exponen las personas desde esas partes más egocéntricas, ¿no? Más grandiosas, y las personas, ¿no? que hacen el trabajo de contactar con su vulnerabilidad, que es verdad que a veces tienes una tendencia, porque el mundo es un lugar un poco complicado, y Sí, yo lo que noto en mí es que cuanto mejor estoy yo, a veces menos ganas tengo de exponerme. Igual es mi ya, proceso de vida, pero creo que también o sea, es un servicio social, hay que hacerlo, hay que,
hay que dar también otros modelos, otras maneras de estar en el mundo, ¿no? Sí, sí. Creo que tenemos que hacer una pedagogía y crear espacios seguros donde lo vayamos practicando juntos. Es decir, Eso. que espacios donde haya seguridad y podemos hablar por nuestras partes y hay un ambiente donde hay esa apertura y esa curiosidad y no hay ataque, no hay juicio, no hay, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Irlo probando primero en espacios más seguros para irlo expandiendo y para ir transmitiendo que hay una manera diferente de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Entonces, esta es un poco mi misión, ¿no? Poder compartir esta buena nueva, ¿no? De que tenemos una manera de hacerlo donde nos cuidamos y cuidamos a los demás y cuidamos Mm. nuestras relaciones, nuestro entorno, ¿no? Y además, desde este lugar yo he experimentado una fortaleza, o sea, tú consigues una resiliencia mayor, es decir, también puedes exponerte más porque, ¿cómo te diría? O sea, eres menos, dentro de que estás en contacto con tu vulnerabilidad, es una vulnerabilidad que está abrazada por ti, entonces no es tan dañable. ¿Se entiende? Exacto. Cuando puedes abrazar tu vulnerabilidad, no hay tanto peligro en la exposición. Sientes que si pasa algo que te bloqueas, digo, es que me haces la entrevista y me quedo en blanco, ¿no? Bueno, en algún momento, si tú tenemos esta charla, yo me quedo en blanco, me hubiera estado ahí fatal unos días diciendo, hostia, pero ¿cómo pudo pasar esto de que me quedé en blanco allí y no supe qué decir y qué ridículo que van a pensar, ¿no? Y ahora puedo decir, ay, ahora me he quedado en blanco y no sé por dónde iba y entonces estar con esa parte que se ha quedado en blanco, ¿no? Entonces cuando puedo hacer esto, tengo mucho más espacio de libertad en mi vida, ¿no? Porque no hay una exigencia por mis partes protectoras de que tengo que ser de una determinada manera, que ellas consideran que es la manera adecuada, perfecta de cómo me tengo que presentar al mundo, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? De que que el espacio interno es más amable, más amoroso hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestras dificultades, hacia nuestros miedos, hacia nuestros bloqueos, hacia nuestras partes monstruosas, agresivas, la parte que se enfada y pero por favor, entonces poder mirar esas partes y decir, uff, entonces había algo muy vulnerable ahí, ¿no? Debajo. ¿Qué ha pasado? Que cuando ella me ha dicho esto, yo he reaccionado con esta rabia, ¿no? Entonces ha tocado algo, parece que ha habido algo muy tierno ahí. Entonces voy a ir y mirar mis partes protectoras y decir, uff, si has estado así de esta forma es que hay algo muy vulnerable, ¿no? Y estar de nuevo con mi parte vulnerable. Y evidentemente reparar con mi pareja, porque aunque haya pasado esto, he creado un daño también en el otro, ¿no? Entonces cuidar también las relaciones, Claro. hablar por nuestras partes, decir, uff, cuando me has dicho aquello, he notado ahí un volcán dentro de mí, es que toca algo con mucha vergüenza, ¿no? Y has saltado mi parte ogro, que tengo una parte ogro, y te ha dicho esas palabras tan feas, ¿no? Y ahora lo siento, porque en aquel momento he sentido mucha vergüenza cuando me has dicho eso. Mira, Laia te da las gracias, Inma, por tus palabras que son de gran ayuda y por compartirlas. Ujú. Yo también te agradezco mucho. Pues gracias, Patricia, por invitarme, ha sido un placer. Me ha encantado compartir contigo y con las personas que nos acompañan. Yo también te agradezco mucho. Seguimos en contacto, hablamos. Seguimos en contacto. Chao.